Ni siquiera sé por dónde empezar con este monstruo. La leyenda de los héroes galácticos es algo así como el anime favorito de los elitistas del anime. Se ha ganado esa fama porque la gran mayoría de críticos han llegado a la conclusión de que este anime es una obra maestra, e incluso muchos le adjudican el título de ser el mejor anime de la historia. Para serles sincero, puedo entender que le den dicho título, es decir, además de la leyenda de los héroes galácticos, no conozco ninguna serie que posea más de 100 episodios y mantenga su calidad como esta serie. Pero bueno, ¿es realmente la leyenda de los héroes galácticos una obra maestra y el mejor anime de la historia? Quizá no sea una pregunta difícil de responder, pero justificar dicha respuesta es lo difícil, así que averigüémoslo. Se trata de una serie política de ciencia ficción espacial sobre una guerra entre el Imperio Galáctico de ideales monárquicos y la Alianza Libre de Planetas de ideales democráticos. Es realmente difícil hablar de los personajes y de la historia y explicar por qué son tan buenos sin dar spoilers, pero me esforzaré en no dar ninguno. Uno de los personajes principales y uno de los pilares más importantes entre el conflicto es Yang. Yang es un pacifista entusiasta de la historia con ideales democráticos y republicanos. Yang es de hecho mi personaje pacifista favorito de la ficción. Usualmente no me gustan los personajes de ideales pacifistas por su naturaleza de ser sermoneros, pero en el caso de Yang es más complejo, pues como él diría, hay pocas guerras entre el bien y el mal, la mayoría son guerras entre el bien y otro bien. Creo que es una de sus frases más importantes porque lo representa muy bien como personaje y resume muy bien a la serie entera. Yang es pacifista, no gusta de la guerra y de hecho comienza como oficial, pero es tan talentoso con la estrategia que en múltiples ocasiones se verá en la situación de que él es la persona más capacitada para pelear aun cuando éste no quiere hacerlo. Su contraparte en ideales es Reinhardt, también conocido como el Lelouch original y mucho más superior. Reinhardt es un personaje con una postura fuerte y estricta a diferencia de su contraparte. Reinhardt perdió a su madre muy pronto en su vida, y su hermana terminó llenando el rol materno para él. Desgraciadamente, su padre vende a su hermana a los aristócratas, para que ésta termine siendo un juguete sexual, con el razonamiento de que si no la vendía, probablemente la terminarían tomando por la fuerza de todos modos. Esto enfurece a Reinhardt, y es lo que lo motiva a acabar con la corrupción en el espacio. Sé que les he contado parte de su trasfondo, pero solo es una pequeñísima parte de la historia, y es muy difícil explicar su personalidad sin esto. Como ya dije en el pasado, una de las cosas que más me gustan de la serie es que la serie es muy sutil con el asunto político y jamás le da la razón a ninguno de los dos bandos. Se molesta en mostrar la perspectiva de los dos lados, sus vidas, sus aspiraciones, sus razones, sus argumentos, y jamás termina de darle toda la razón a uno de los dos lados. De hecho, la serie muchas veces justifica muy bien ambos espectros del conflicto. Por supuesto, hay momentos en que la serie sí le da la razón a uno de los bandos en algo, pero es algo que hace con los dos y en pequeñas instancias. Hablando de los demás personajes, no puedo hablar de todos en este video porque el cast es ridículamente bueno. Probablemente crean que estoy exagerando, pero se los voy a poner en perspectiva. Esta es una serie en donde al menos 50 personajes son relevantes. No solo la serie muestra las motivaciones, defectos y fortalezas de Yang y Reinhardt, sino también de estos 50 personajes. He visto animes con muy buenos personajes y un nivel muy complejo de caracterización, pero jamás he visto otro anime o cualquier otra historia de ficción, para el caso, que le dé este trato a 50 jodidos personajes, a cada uno de ellos, con un montón de tiempo en pantalla y participación. Sí, así de orgánica es la serie. Ahora te imaginarás por qué dura más de 100 capítulos. Es un trabajo titánico de escritura y sinceramente yo no me creo capaz de hacer algo así en mi puta vida por más que lo intente. El nivel en que la serie cuida a sus personajes es tan ridículo que estos incluso tienen cierto grado de caracterización indirecta en algunas escenas. Esto no es algo que el narrador o algún otro personaje te va a explicar, es algo que tú notarás si le pones la debida atención. Pero ok, aquí va mi primera crítica negativa. A pesar de todo, hay antagonistas de esta serie que no tienen este nivel de caracterización que expliqué antes, y se sienten como tu típico dictador malvado, aunque sinceramente no sé si esto sea un gran problema. La serie poco se enfoca en ellos y ciertamente hay personas así en la vida real. Por supuesto, no digo que sea justificación, pero si la serie le diera mucho más enfoque a personajes con esa caracterización básica, sí lo consideraría un problema grande.
Créanme que estoy intentando al máximo buscarle el lado negativo a la serie para verme imparcial y no justificar su estatus. Como ya mencioné, la serie es sutil con el asunto político. No le da toda la razón a un bando y no separa a los bandos como héroes y villanos, por lo que podría decirse que la serie también es muy buena manejando la moralidad gris. En términos de ejecución, esto es una guerra, y como guerra, la gente muere y sufre por esto. Este no es un anime en donde hay una guerra y los únicos personajes que mueren son personajes secundarios que aparecen apenas 10 minutos en pantalla y que nunca hicieron algo relevante o peor y solo mata personajes de fondo que son carnada de cañón. Y este no es un anime en donde muestran el dolor de la guerra con personajes llorando por 10 minutos en un solo episodio. No, en este anime personajes importantes y que pasan mucho tiempo en pantalla mueren, con escenas de muerte que realmente llegan al espectador por lo bien desarrollados y humanos que son los personajes. Y porque los personajes no solo lloran, sino que al transcurso de la historia puedes notar el montón de secuelas que esto va dejando en los personajes. La serie podría decirse que, en este aspecto de representar la guerra, es comparable y muy parecida a las mejores series de Gundam. El tono de la serie, como ya lo habrán imaginado, es trágico y dramático, pero no es exageradamente depresiva, pues el carisma de los personajes y ciertos momentos alivianan de momentos el tono de la serie para que no sea extremadamente seria y densa. Hablando de densidad, hay una razón de por qué la serie no es súper popular entre el público mainstream, y eso es porque es un anime de narrativa densa. Hay un montón de exposición en este anime, y sí, hay un narrador, como ya mencioné, aunque este no aparece tanto y solo te explica cosas en 10 segundos. En ese sentido, la serie hizo un excelente trabajo de distribuir la información tanto de los personajes como de la construcción de su mundo en diferentes secciones de la serie. Pero no voy a mentir, la serie tiene tantos personajes, tiene un mundo tan vasto y un sistema político tan grande que se puede volver algo cansado de ver. De nuevo, no por nada la serie dura tantos episodios. Simplemente era imposible hacer que la historia tuviera sentido o se sintiera tan sólida sin tanta información. Y hablando del narrador, si van a ver este anime, por amor de Dios, quiten el episodio después de que acabe el ending. Siempre ponen previews del próximo episodio y el jodido narrador te dice todo lo que va a pasar. En el siguiente episodio de La Leyenda de los Elitistas Galácticos, Memo Reviews y Pilinguino se casan, pero son asesinados por la Alianza de Piñas Unificadas y... Dios, no me spoilees el puto episodio. Y si entramos al apartado técnico, bueno, esta podría decirse es la parte más débil de la serie, pero no es para nada mala. Todo lo contrario, por nitpiquear algunas pendejadas, el engruish es muy notorio. En la primera temporada las batallas carecen de inercia, aunque eso sí, mejoran mucho más adelante, siendo este uno de los pocos animes que van mejorando su nivel ilustrativo y su animación con el tiempo en vez de lo contrario, y finalmente haciendo que estas batallas sean emocionantes. Y claro, como todo anime ochentero, los personajes solo mueven los labios de arriba a abajo. Considerando que este es un anime en donde la mayoría del tiempo están hablando, el movimiento no es tan necesario y en su lugar compensa con su bonita ilustración. Pero hasta ahí, son dibujos buenos, pero en color no tiene nada resaltante, pero cumple bastante bien. Otra cosa que ayuda mucho a la serie en nivel técnico es la música. Es muy buena. Tanto así que el ver a dos hombres debatir parece tan épico como una batalla bélica. Le agrega un montón de sentimiento al momento. Aunque bueno, la mayoría de estas piezas por supuesto son piezas de música clásica. Pensarás que es poco, y de hecho hay quienes criticarían el apartado técnico siendo más duros, pero vamos a ponerlo en perspectiva. Este es un anime que duró más de 110 episodios y 3 películas. Por lo que el costo de producción se fue inflando con el tiempo y aún así fueron mejorando. Fue hecho por un estudio don nadie muy pequeño con muy poco presupuesto y fue transmitido de 1988 a 1997. No sé ustedes, pero me parece increíble que aún con todo eso, un estudio pequeño se las haya arreglado para mantener la calidad e incluso aumentarla durante tanto tiempo. No podrá tener una animación característica o bombástica, pero es que simplemente no la necesita para el tipo de historia que es. Y siendo justos, el apartado técnico termina teniendo más aciertos que defectos. Finalmente, y concluyendo con la reseña, La Leyenda de los Héroes Galácticos es una obra increíble, con un mundo sólidamente construido, con interesantísimos debates políticos en los cuales no sabrás a quién apoyar, con personajes humanos y memorables, temas complejos que son explorados al máximo, con un desarrollo gradual muy marcado durante 110 episodios, escenas altamente emocionales, batallas de intelecto, probablemente el mejor long runner que haya existido, y bueno, es hombría y elegancia en el espacio. ¿Cómo no amarlo? Así que, ¿es Legend of the Galactic Heroes la obra maestra que los tan llamados elitistas dicen que es? Comparándolo con series que yo considero perfectas, como lo son Fooly Cooly y The Tatami Galaxy, podemos ver una vasta diferencia. Ni Fooly Cooly ni Tatami Galaxy tienen personajes tan complejos como los de esta obra,
por lo que sí, podría decirse que como historia, Legend of the Galactic Heroes es mejor a estas dos, por no decir que es superior a todos los animes que conozco en ese apartado. Pero por otro lado, es claro que la serie sí tiene sus aspectos que pudieron ser mejores, y que Fooly Cooly y The Tatami Galaxy son obras que, a diferencia de The Legend of the Galactic Heroes, aprovechan al máximo el hecho de que son una animación para contar su historia, y eso que The Tatami Galaxy también fue adaptado de un libro como esta serie. Por lo que diría que, mientras que Fooly Cooly y The Tatami Galaxy son dos obras maestras de la animación, La Leyenda de los Héroes Galácticos podría bien estar en otro formato perfectamente como en un live action, sin menor complicación. Así que podría decirse que La Leyenda de los Héroes Galácticos es una obra maestra, no tanto de la animación, sino de la narrativa y la escritura en general. Mucha gente y muchas fuentes consideran que Cowboy Bebop debería ser considerado universalmente el mejor anime de la historia, pero tengo que concordar con los elitistas en que The Legend of the Galactic Heroes, a pesar de no ser mi anime favorito número 1, es más merecedor de ese título, y sin duda es un título legendario. Mi calificación para este anime es un sólido 10 de 10. Indudablemente, tiene defectos que no se pueden ocultar, pero el sacrificio puesto en este anime, así como su titánico trabajo en escritura, vuelven a esos defectos insignificantes en comparación. The Legend of the Galactic Heroes pertenece al paraíso del buen gusto y las obras vanguardistas junto al viejo Gainax, y probablemente nunca volvamos a ver algo igual en nuestras vidas. ¿O sí? Se sabe que en estos momentos está en desarrollo un remake de la serie en manos de Production IG. Si este fuera un trabajo del viejo IG, que hizo la primera película de Ghost in the Shell, no tendría duda en que esto es una buena idea. Pero hablamos del IG actual. Si hicieran un remake al estilo del último Space Battleship Yamato, o que hicieran algo como lo que están haciendo ahora mismo con Mobile Suit Gundam The Origin, corrigiendo los errores que mencioné, Dios, creo que me daría un ataque al corazón, de felicidad. Pero de nuevo, hablamos de la industria actual del anime, así que yo lo esperaré con expectativas muy bajas para después no decepcionarme.